A veces, el mundo de los vivos se mezcla con el de los muertos. Hace ya casi muchos años, acabando los 70, vivía una familia humilde en un pueblo pequeño de Andalucía. La madre era ama de casa y trabajaba. Aparte de hacer todas las tareas domésticas, cuidaba a sus 3 hijos pequeños. Menos mal que estaba Clara, la hermana mayor, para ayudarla, de apenas 10 añitos. Una noche, como de tantas otras, el padre había perdido el empleo en la fábrica, como ya era costumbre, pues debido a su alcoholismo era difícil de mantener un trabajo estable. Esa noche, cuando ya estaba borracho, comenzó a golpear a su mujer y a los niños, desquitándose así de su mala suerte. La mujer, cansada de estos malos tratos, decidió abandonarlo, y una tarde, aprovechando que su marido aún no llegaba a casa, hizo las maletas pensando en irse con sus pequeños niños a otra ciudad y empezar de nuevo, sin gritos ni golpes. Ya se disponían a salir todos corriendo con sus cosas encima, pero a Clara, la hermana mayor, desgraciadamente se le olvidó algo y debía regresar a casa. Su madre ya le esperaría en la parada del autobús para ganar tiempo con los pequeños. La pobre niña entró sin hacer ruido, ignorando que el padre, furioso, como de costumbre, ya había vuelto a casa y podría descargar su ira de un momento a otro con ella. Estaba saliendo entonces Clara por la puerta, con tan mala suerte que se le cayó su pelota favorita, por la cual se había regresado. Tropezó y cayó de boca. En esto, el padre la descubrió intentando escapar, la tomó por la fuerza y le dio una gran golpiza, desquitando su ira contra ella. La niña, casi al punto de perder la conciencia, solo escuchaba a su padre preguntarle en dónde estaba su madre, pero ella no dijo nada para salvarla. Ya estaría lejos, al menos con sus hermanos. Con los ojos inyectados de sangre y su corazón latiendo rápidamente por la ira de aquel hombre, roció con gasolina a la casa y dejó caer un fósforo encendido para provocar un incendio, dejando a la niña adentro. Actualmente el fantasma de Clara no puede descansar en paz. Sigue en esa casa. A veces solo se escucha el ruido de una pelota rebotar en las paredes, o se escuchan los llantos de una pequeña niña. Muchos expertos en los casos paranormales siempre se preguntan la razón por la que ella no abandona el hogar. Algunos dicen que espera el regreso de su padre para poder vengarse de él, pero otros especulan que solo es una niña asustada esperando a su mamá. Con mucha tristeza, observo una foto en la que aparecemos muy felices. Ella está abrazándome, sonriendo a la cámara. Luego, giro la cabeza y veo su cadáver en el suelo. La sangre sigue emanando de su cráneo, pero pienso que dejó de amarme y que en cierto modo, eso me vuelve a mí el culpable de lo que acaba de pasar. Me acerco a ella y comienzo a sollozar. No ha pasado tanto tiempo, pero le extraño mucho. Le doy pequeños empujones para que se levante, pero es inútil. Su cuerpo ya está frío. Así que me acuesto al lado suyo. Mi sollozo se vuelve más fuerte, mi respiración más agitada. Me duele mucho verla así. ¿Acaso habrá sido mi culpa? Yo solo quería verla feliz. ¿Qué hice mal? Después de un rato, los vecinos derribaron la puerta. Intentan hacerme a un lado y señalan el revólver en la mano del cadáver. Mientras todo esto pasa, yo solo puedo ladrar y mover la cola, muy asustado. Si te está gustando, por favor suscríbete a mi canal, déjame tu like y un comentario abajo. Recuerda que subo video todos los sábados a las 7 de la noche. No te interrumpo más
y sigue disfrutando. Sentado en un rincón del restaurante más exclusivo de la ciudad, acomodo mi corbata y toco con la punta del dedo el borde de mi copa de vino. Es la hora indicada y ella no debería tardar mucho en aparecer. La vislumbro entonces desde la entrada del establecimiento. Enfundaba un elegante vestido negro que abrazaba sus curvas de manera deliciosa. El anfitrión del lugar se encarga de guiarla hasta la mesa. Yo sonrío. Se ve preciosa, justo como aquella primera vez que la conocí. Sus hombros lechosos parecen destacar aún más gracias a la prenda que utiliza. Trae puesto el colgante que le envié pocos días después de conocernos. Fue un regalo muy caro, ¿sabes? Un detalle para el amor de mi vida. Seguramente sigue preguntándose, ¿quién se lo habrá enviado? Es tan ingenua. Le encantan los misterios como a mí. La noche transcurre sin mayores sobresaltos. El vino es excelente y la comida deliciosa. La sonrisa de Cecilia parece iluminar el lugar entero. Se ríe, juega con su cabello y yo no puedo dejar de mirarla. ¿Qué hice para encontrarme con semejante ángel? Solo pensar que ella hace que todas las terminales nerviosas de mi cuerpo reaccionen intensamente. Es hora de marcharnos. Cecilia mira con agradecimiento a su cita. Cuando ésta se levanta y corre a su silla para ayudarla, se le cuelga el brazo sin dejar de reír, mientras él deja la propina sobre la mesa. Desde mi lugar, yo hago lo mismo, sin perderlos de vista. Me pongo mi gabardina y lo sigo con sigilo, hasta el auto costoso que ya se ha estacionado frente a la terraza. Su destino, obviamente, es el apartamento de mi amada, donde culminarán su noche. No es más que una rompecorazones. ¿Quién sino yo podría amarla más que ese idiota? Más que cualquiera que se cruce en su camino. Pero pronto, muy pronto la haré comprender. No será muy difícil trepar hasta su balcón, como ya he hecho tantas veces para observarla dormir. Me estaciono frente a su edificio y me subo a un árbol cercano para llegar al segundo piso. Ellos ya han entrado en la habitación. Meto la mano en mi bolsillo y me aseguro de que mi cuchillo sigue ahí listo para cumplir su cometido. Pero antes de brincar a la terraza, escucho el grito de aquel hombre. Me quedo quieto y en silencio. Parece que mi querida Cecilia también tiene oscuros secretos. Veo entre las cortinas blancas, ahora con manchas rojas. La veo a ella clavando un cuchillo en el cuello de su cita, mientras ríe. Parece que tenemos más en común de lo que imaginé. De un salto llego a su terraza, mientras ella comienza a sacar los ojos de aquel desdichado hombre tendido sobre su cama. ¿Cuál es la probabilidad de que dos asesinos se encuentren en este inmenso mundo? Comienzo a deslizar el cancel que me separa de su recámara. Ella siente mi presencia y voltea hacia aquí. Sus ojos se abren de terror y excitación. Yo solo sonrío. Será una noche interesante. Cuando tenía 5 años, mi familia y yo fuimos de vacaciones a casa de los abuelos. Ellos vivían en un pueblito muy alejado de la ciudad. Era ese típico pueblo tan pequeño en donde todos se conocían. En ese tiempo no había internet y esas cosas, por lo que teníamos que entretenernos con lo que tuviéramos a la mano. Afortunadamente, no estaba sola, pues yo era la menor de la familia. Tenía otras 2 hermanas, Claudia de 6 años y Verónica de 8, así que nunca nos aburríamos. Ya era tarde cuando llegamos a la casa de los abuelos. Cuando los vimos, corrimos a abrazarlos. Mis padres venían detrás de nosotras cargando las maletas. La abuela ya nos esperaba con una gran comida de bienvenida. Así que nos apresuramos a acomodar toda nuestra ropa en las habitaciones para ir a comer. Los adultos comenzaron a platicar entre sí, mientras nosotras devorábamos la rica comida de la abuela.
Cuando terminamos, la noche ya había caído. Nos preparamos para ir a dormir. La habitación que nos tocó compartir tenía 2 camas. En una dormiría Verónica, que era la más grande, y la otra la compartiríamos Claudia y yo. Le pedimos al abuelo que nos contara una historia antes de dormir, y así lo hizo. Minutos después, caímos en un sueño profundo. A la mañana siguiente desperté. Toda la familia ya se había levantado y estaba preparando el desayuno. Después de comer, pedimos permiso para salir a jugar, pues a través de la ventana vimos a otros niños en la calle jugando y queríamos ir. Mi mamá dijo que sí, pero que no nos alejáramos mucho. Salimos corriendo. Le preguntamos a aquellos niños si podíamos jugar y ellos dijeron que sí. Esa tarde fue muy divertida, pues nos hicimos amigas de ellos. Todas las tardes nos la pasábamos afuera jugando, en un arroyo cerca de ahí, pues como ya dije, era un pueblito muy alejado de la ciudad y lo único que había alrededor eran cerros, árboles enormes y esos arroyos cristalinos. Una tarde estábamos sentados en unas enormes piedras cerca del arroyo, platicando con los demás niños, hasta que uno de ellos preguntó si ya habíamos ido a ver la casa de la bruja. Verónica dijo que no, que las brujas no eran de verdad. Aquel niño se rió y le contó una historia de años atrás. Hace mucho tiempo, en una casa en medio del bosque, existió una bruja poderosa, pero anhelaba más poder. Así que una noche invocó a un demonio para que cumpliera su deseo. Pero cuando apareció, ese demonio no quiso obedecerla. En cambio, le dijo que se la llevaría al infierno por haberlo invocado. La bruja trató de escapar, pero fue inútil. Cuando estaba a punto de matarla, lanzó una maldición, haciendo que el demonio quedara encerrado en esa casa para que jamás pudiera salir de ahí. El niño señaló un punto en el bosque. Por allá está esa casa. ¿Quieren verla? Claudia y yo estábamos muy asustadas con esa historia, pero Verónica no, y dijo que iría. Le tomé la mano y le pedí que no fuera, que tenía miedo. Ella solo me miró y dijo: las brujas y los demonios no existen, quitando su mano de la mía. En ese momento, todos se marcharon en busca de aquella casa. Claudia y yo fuimos detrás de ellos, pues no queríamos quedarnos solas. Unos minutos después de adentrarnos en el bosque, dimos con aquella casa abandonada. Entramos con mucho cuidado, pues todos querían demostrar que eran valientes. Después de merodear por esas ruinas, dimos con el sótano, pero nadie quiso bajar, pues según aquella leyenda, ahí fue en donde se invocó a aquella criatura. Los niños se miraban entre sí, pues por más que fingían valor, estaban aterrados del miedo. Verónica se abrió paso entre ellos, les llamó cobardes y bajó las escaleras, perdiéndose en la oscuridad de ese sótano. Unos segundos después, una brisa caliente, con un olor a podrido, nos golpeó de repente, y una sombra negra, más negra que la propia oscuridad, se levantó de una de las esquinas. Verónica soltó un grito, y todos salieron corriendo de ahí, menos nosotras dos, que nos quedábamos inmóviles ante esa cosa. Mi hermana intentó subir las escaleras, pero esa criatura ya la había tomado de un pie, y fue ahí donde, con la poca luz que se filtraba de las paredes de madera viejas y rotas, lo vi. Era una criatura enorme. Sus pies eran como patas de un animal, pero no tenía pelo. Su torso era como el de un hombre, pero en su pecho había una especie de hueco de donde salía una especie de líquido negro con gusanos. Y su cara era alargada, con una lengua de serpiente y dientes filosos, y no tenía ojos, solo lo que parecían ser 2 huecos profundos. Esta cosa tomó a Verónica del pie y la arrastró perdiéndose de mi vista, pero aún seguíamos escuchando los gritos de ella y de ese monstruo.
No podía correr, no sentía mis piernas. Solo sentía la mano de Claudia que me apretaba fuertemente. Solo pasaron unos segundos. Todo fue tan rápido. Sentí como algo me jaló del brazo y con ello jalé a Claudia. Era uno de los niños que había regresado por nosotras. Nos llevó casi arrastrando por el bosque hasta que llegamos de nuevo al arroyo. Nuestros padres ya estaban ahí junto con otros adultos, que eran los papás de los demás niños, pues según ellos habíamos desaparecido por más de 3 horas y estaban preocupados. Mi mamá se acercó llorando y nos abrazó. Nos preguntó si estábamos bien, pero no pude contestar, y Claudia tampoco. Angustiada, mi mamá preguntó por Verónica, pero nuestros labios parecían sellados. Mamá comenzó a gritar, preguntando en dónde estaba Verónica, pero no pudimos responder. Papá se acercó y la calmó. El niño que regresó por nosotras le dijo llorando que habíamos ido a la casa del bosque y que el demonio se la había llevado. Los adultos se vieron entre sí y los padres de los demás niños acompañaron al mío hasta aquella casa, mientras que las mamás se quedaron con nosotros, pues todos estaban llorando del miedo. Unos minutos después, los vimos salir del bosque junto con Verónica. Mamá corrió a abrazarla y revisar si no le había pasado nada malo. Al ser cuestionada de lo ocurrido, ella solo contestó que no había pasado nada. Sorprendida, miré a Claudia, que no paraba de llorar, y le pregunté, «Tú sí lo viste, ¿verdad?». Ella se talló los ojos y asintió con la cabeza. Después de que pasó todo ese susto, cada familia se dirigió a su casa, pues nadie había salido herido. Estando en casa, Verónica no nos dirigió la palabra. Pensamos que estaba molesta por dejarla ahí sola. Cuando anocheció, nos preparamos para dormir, pero a mitad de la noche me desperté de un brinco, pues comencé a tener pesadillas sobre aquella cosa. Intenté despertar a Claudia, pero fue inútil. Así que fui al cuarto de mis papás. Ellos me dejaron dormir con ellos, pero a los pocos minutos, un grito nos despertó. Papá salió corriendo al cuarto, donde yo dormía con mis hermanas, y comenzó a gritarle a mi mamá. Ella salió detrás de él y soltó un grito de horror que me dejó helada. Aunque estaba asustada, intenté seguirla. Cuando llegué a la habitación, vi que papá estaba sosteniendo a Claudia en un charco de sangre, mientras mamá estaba en el teléfono pidiendo ayuda. Yo, asustada, corrí con mis abuelos para avisarles, pero cuando abrí la puerta, un olor a podrido comenzó a invadir la habitación y vi a Verónica con un cuchillo en la mano, asesinando a mis abuelos mientras se reía. Mi mamá volvió para decir que la ayuda ya venía en camino, cuando me vio parada en la puerta de la habitación de los abuelos. Ella llorando se acercó y vio aquella escena tan horrible. Comenzó a gritarle a Verónica, «¿Qué estás haciendo?». Mi hermana, o lo que fingía ser mi hermana, se detuvo y nos miró. O bueno, al menos creo que así lo hizo, pues ya no tenía ojos. Solo había 2 cuencas vacías, profundas y negras. Soltó una última carcajada y dijo con un tono de voz que no era el suyo, «Al fin soy libre». Y con el cuchillo que tenía en su mano, se cortó la garganta. La ayuda llegó poco después, pero ya era tarde. Claudia, Verónica y mis abuelos ya estaban muertos. La investigación policíaca no concluyó en nada, pues cuando les conté lo que había pasado en aquella casa, obviamente nadie me creyó. Tiempo después, la casa de los abuelos se puso en venta. Jamás regresamos ahí. Mis padres se divorciaron, pues no podían aceptar lo que había pasado. ¿Y yo? Bueno, seguí creciendo, pero en un hospital psiquiátrico. Jamás pude superar todo lo que vi aquella noche, y creo que jamás lo haré. Claro,
¿Quién creería que un ser atrapado en este mundo usó el cuerpo de mi hermana para escapar? ¿Y quién creería que todas las noches puedo escuchar la voz de mi hermana a través de la puerta preguntándome: ¿quieres jugar conmigo? Una vez más hemos llegado al final. Gracias por acompañarme durante tu día, tarde o noche. Si quieres compartir tus historias, relatos o evidencias, puedes mandarlos a los correos que están apareciendo en pantalla. Tu nombre puede salir en el siguiente video. O si prefieres el anonimato, por mí está bien. Abajo te dejo mis otras redes sociales. Me despido no sin antes recordarte que por favor revises tu habitación, en especial debajo de tu cama, antes de dormir. Buenas noches.